Buenas a todos. Hoy empezamos con la primera de una serie de entrevistas vocacionales donde buscamos ver qué llevó a una persona a la carrera que entró. Yo siempre he tenido la teoría de que la personalidad o la base no cambia después de estudiar una carrera, simplemente que adquiere conocimientos nuevos que lo ayudan a ejecutar dicha carrera. Para el día de hoy les traigo a nuestro primer invitado, Aarón. Aarón es un buscador de la verdad y alguien que ha estado en el ámbito de la filosofía por mucho tiempo. Y él nos va a contar un poco cómo es ese camino y cómo él lo logra condensar con otras cosas de su vida cotidiana. Por ejemplo, todo lo que ustedes ven aquí, cámaras, micrófonos y demás, es parte del equipo que tiene Aarón. Aarón, además de la filosofía, se dedica a otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, porque no les voy a hacer spoiler, pero para que sepan que si ustedes le encuentran buen sonido o buen video a esta primera entrevista, es gracias a él. Porque parte de lo que él hace es condensar la filosofía con algunas otras ramas, tanto tecnológicas como prácticas que se pueden usar en la creación de contenido. Muy importante ahora en nuestra era moderna, donde nos abrimos espacio por medio de la tecnología y que está afectando cada uno de los campos. Hoy, como primera entrevista, vamos a verlo en cómo afecta el área filosófica. Contanos, Aarón, ¿qué hace que una persona en pleno 2025, un joven quiera entrar al área de filosofía? Muchas gracias por la súper introducción. Que una persona entre a la filosofía definitivamente es porque es un curioso intelectual. En mi caso, hubo un concepto que definió muchísimo la razón por la que yo quería o por la que yo terminé en filosofía. No era exactamente lo que yo quería en un principio, pero era la honestidad intelectual. De mi infancia, de donde yo vengo, yo busqué eso desde que tengo conciencia, y tengo conciencia más o menos a partir de los 6 años. Y recuerdo como ese chispazo de conciencia a esa edad. Y desde ahí vengo en esta búsqueda de la verdad por la que he pasado por muchos lugares. Y cuando llego a la filosofía encuentro que es el lugar. La filosofía puede explicarse desde una parte técnica. Usted puede o podemos hablar de todo aquello que es técnico en filosofía, como lo que es la ética, qué es la moral, cuáles fueron los primeros filósofos, cuál es la historia moderna de la filosofía. Entonces podemos verlo desde ese punto, y también podemos ver la filosofía como algo práctico. O sea, como en realidad la filosofía nos puede ayudar a llevar esta vida con mucho más sentido. Dicho sea de paso, como decía Aristóteles, la filosofía al final lo puede abarcar todo, o es la más grande de las ciencias. En el tiempo en el que Aristóteles escribe esto, la ciencia como tal fue en parte gracias a él que existe la ciencia. Uh-huh. Pero lo puede abarcar todo, o sea, puede llegar a abarcar todas las áreas de la vida. Entonces la filosofía es la más amplia de las materias. Y en la época actual hay 2 recursos que me parecen cruciales que todas las personas, o que cada vez más personas se acerquen a esos 2 recursos. Uno es qué es el bien y el mal, y poder tener claros esos conceptos. Eso implica a la vez alejarse del relativismo moral. Claro, esa parte es un impacto gigante el que llega a tener en cada una de las sociedades. Más bien aquí la pregunta sería, ¿el filósofo, indiferentemente de la cultura, nace o se hace? Porque, digamos, en la cultura asiática, el bien y el mal va a ser muy diferente al concepto de bien y mal que tenemos en este lado de Occidente. Y de igual manera, como en el lado oriental, como occidental, va a haber niños que desde pequeños se van a hacer muchas preguntas, pero también van a haber niños que se les va a hacer muy fácil seguir la corriente y simplemente no cuestionarse nada. Entonces, de ahí es donde nace mi pregunta. ¿Un filósofo nace o se hace? Eso me lleva casi a
pregunta de quién fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero definitivamente creo que un filósofo en parte puede, es más, voy a decirlo de esta forma. Todos nacemos filósofos. En el momento que un niño comienza a hablar y a hacer preguntas, ya se está haciendo preguntas de cierta forma filosóficas. Cuando pregunta, ¿qué es el sol? ¿Por qué sale el sol? ¿De dónde vine yo? ¿Por qué tengo manos? Los niños muy, muy, muy pequeños, cuando están alrededor de unos 6 meses, ellos se pueden hacer conscientes de ellos mismos viéndose las manos. Entonces, cuando un niño empieza a juguetear y se ve las manos, es de los primeros momentos que se da en general alrededor de los 6 meses por ahí, en el que se hace consciente de que estas manos son de él. O sea, de que este movimiento es coherente con que él lo está produciendo y le da un primer golpe de conciencia. Ya tan solo eso podemos decir que de cierta forma es una filosofía primera, que es como la filosofía natural, por decirlo de una forma. Pero por supuesto en el camino perdemos eso. Entonces todos de alguna u otra forma nos perdemos del camino filosófico. Y ahí es donde tenemos que regresar a él, haciéndonos preguntas de nuevo, cuestionándonos el mundo y el universo. Uh-huh. Sí, claro, eso es una gran pregunta. Y, por ejemplo, aquí en Costa Rica, si alguien tuviera el interés en estudiar filosofía, una de las grandes cuestiones, las grandes preguntas que tiene es, ¿qué hace un filósofo en la cultura costarricense? O mejor dicho, en la estructura tal vez capitalista de Costa Rica. ¿En qué áreas es que entra el filósofo a formar parte? Porque yo sé que en la cultura tal vez estadounidense muchos son asesores o auditores, pero especialmente en Costa Rica, ¿dónde se estudia, cómo se estudia y en qué áreas se aplica? Bueno, el lugar que tradicionalmente donde se estudia filosofía es en la UCR. Yo tuve el placer de hecho, uno de los profesores de introducción a la metafísica, que fue uno de los primeros cursos que yo llevé, fue en buena parte gracias a él que yo terminé metiéndome cada vez más de lleno. Así que la UCR es un primer lugar, pero no es el único. Actualmente en internet hay muchos mentores y yo he tenido el privilegio y en parte la suerte de encontrarme con mentores muy buenos en internet, con quienes uno toma clases, ¿verdad? Y yo alento a las personas de que no se queden solamente con una visión de mundo, porque en la UCR te puedes encontrar una cierta visión de mundo. Y yo me parece que es intelectualmente honesto que se busque más allá que lo que ofrece la UCR. Así que, pues para formalizar, la UCR es el primer lugar, un primer punto de partida. Luego, uno de mis mentores, quien es un argentino, es el señor Jonathan Ramos, que ha sido para mí una figura clave. Antes de Jonathan Ramos, también hubieron otras personas que fueron claves para mi comienzo. Diego Rusarín fue uno de ellos, aunque actualmente estoy encontrado con muchas de sus ideas y de sus posturas, pero no me da miedo decirlo, afirmarlo. Fue una buena parte de Diego Rusarín, caló muy fuerte en mí. En el tiempo de la pandemia estaba muy presente y me parece muy razonable muchas de las cosas que él decía. Ahora todos tenemos posturas y pues parte de esas posturas yo no las comparto más. Y eso es parte de la honestidad intelectual que nosotros podemos cambiar. Sin caer en un relativismo moral, ¿verdad? Con buenos argumentos. Pero tengo que decirlo, una buena parte motivacional la dio Diego Rusarín. Y me acuerdo ya cuando debatió con un señor muy famoso por ahí en internet, ¿verdad? Uh-huh. De ahí que es importante la filosofía. Porque aunque Diego Rusarín no es un filósofo como tal, posee mucho conocimiento, tiene bastante conocimiento, en ese debate se vio claramente lo que puede servir la filosofía. Y bueno, Jonathan Ramos es el personaje que a mí me ha sido como mi guía en todo esto y que me ha dado unas bases muy, muy buenas. Y otro montón de nombres. Otra persona que me parece fenomenal, que no es exactamente un filósofo, pero toca temas filosóficos y es igual de válido, es Jordan Peterson.
John Lennox. Y tengo una curiosidad que no se lo había contado. Justamente hoy, para mí es un día muy importante para poder exponer estas ideas y al final dejar un mensaje para la sociedad en general. Y hoy se cumple el 45 aniversario del lanzamiento de Cosmos de Carl Sagan. Justamente hoy. Genial. Creo que es un día importante para todos los que nos gusta tal vez esa búsqueda científica, pero que también empezamos por el entretenimiento, porque es un entretenimiento, y que eso nos llevó también a adentrarnos más en querer aprender más y en descubrir más el mundo. Para mí personalmente, siempre me ha impactado mucho que muchas cosas que se consideraban certezas cuando yo era niño, el día de hoy ya se descubrió que no eran tan certezas, y eso pues cambió mucho. Me agrada bastante que mencione el relativismo moral, porque eso sigue siendo igual hasta la época de Aristóteles hasta hoy, y esa fue la parte que no cambió. Cuéntenos un poco qué considera o cómo se cataloga relativismo moral. Bueno, una forma de definir esto es que cuando todo es relativo, nada lo es. Me parece que es la mejor forma de explicarlo. El Parménides, en el libro, en uno de los libros, se habla de que todo es cambio. Entonces, si todo es cambio, a la vez nada lo es. Todo es estático. Entonces, si tomamos ese mismo argumento, el relativismo moral, si lo llevamos a las últimas consecuencias, es que todo es relativo. Entonces, ¿por qué no hacer lo que nos venga en la voluntad? Si mi voluntad, mi deseo, es ir y hacer cuanta cosa yo quiera, está bien porque es relativo a mí. Y el problema con eso es que entonces no tendríamos freno de nada. Y el problema con eso es que caeríamos en una decadencia brutal y no se sostendría nada de ningún lado. Y por cierto, eso es exactamente lo que estamos viendo. Entonces no Es es muy de actualidad. Exacto. Lo podemos ver en temas que son muy controversiales. Como muchos, como tantos que hay. Pero el problema con el relativismo moral es que nos deja sin identidad. Entonces, si todo es relativo, yo no sé bien quién soy, porque no tengo un punto de anclaje. Por el otro lado, tenemos lo que para mí fue un gran aprendizaje, es la ética nicómano, donde de ahí podemos extraer conceptos de bien y mal. Y Aristóteles lo explica en el libro de una forma muy buena, y no puedo olvidar las enseñanzas del profe Jonathan Ramos, donde hablaba que por el común denominador de lo que usted puede ver en la mayoría de gente, se puede sacar una ética, porque al final la ética es la ética de las buenas costumbres. Es todo aquello que nos hace buenos y que en general lo encontramos en la sociedad. Entonces, en la sociedad hay gente buena y hay gente mala. ¿Hay más buenos o hay más malos? Dependiendo de quién lo vea. Y ese es el relativismo al que no se quiere caer. Bueno, nos podemos hacer la siguiente pregunta para resolver ese relativismo. Podemos romperlo. Voy a dar una forma para romperlo. Si todos fuéramos muy malos, no tendríamos la sociedad que tenemos. Hay inseguridad en el país, hay inseguridad en el mundo, hay guerras en el mundo y hay gente mala en el mundo. Pero si en la mayoría de las personas nos podemos levantar, comer y desarrollar una vida medianamente normal, eso es una muestra autosuficiente de que la mayoría de personas en el mundo son buenas. La mayoría. Eso no quita que haya malas. Entonces, esto es una forma, claro, muy superficial de explicar, bueno, el relativismo moral no nos sirve. Es que no es útil. Y lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de ese relativismo moral. ¿Desde cuándo comenzó? Bueno, ha existido siempre, como dijiste. Lo que pasa es que actualmente, en esta época, que algunas personas le dicen postmodernidad, son precisamente los autores del postmodernismo, como Foucault. Foucault podríamos achacarle un poco de culpabilidad, decir, en parte Foucault ahí tuvo un poco de culpa,
o, bueno, tantos otros filósofos. Pero me parece que causa más daño que bien el relativismo moral. Y por eso, parte del mensaje que yo dejo es regresar a la ética de los filósofos griegos, especialmente de Aristóteles, que me parece es lo más, no solo lo más útil, sino lo más trascendental, lo que más se puede mantener en el tiempo. Wow, me parece magnífico eso. Y siento que el relativismo moral es algo que después de achacarse a la propia vida se puede también implementar en cada una de las ramas de la vida, por así decirlo. Sí, recuerdo un ejemplo de tecnología, que es otra de las ramas en las que pues me gusta irme metiendo, o en las que ya estoy metido. A la hora de los lenguajes de programación, la forma binaria es exactamente lo contrario a un relativismo. O sea, o es uno o es Puede cero. ser. No hay, no hay más que eso. Y esa es la base. Entonces, para ligar una parte filosófica con una parte tecnológica, no hay relativismo moral. Lo que hay es una objetividad brutal. Es la mayor de las objetividades el lenguaje binario. O sea, es uno u otro, ya, no hay más. Y todo lo que se puede construir a base de eso. O sea, si nos están escuchando en un sistema digitalizado, que viene de dígito, que viene de números, ¿verdad? Y de unos y ceros, de esa combinación. Aarón, ¿qué tanto impacto va a tener la filosofía en esta nueva era de las inteligencias artificiales y las nuevas tecnologías basadas en la automatización? Parece contraintuitivo, pero creo que va a tener todo, o cada vez más injerencia. ¿Por qué? A mi forma de ver, podría ser que la cosa tome un rumbo distinto, pero a mi forma de verlo, va a tener cada vez más importancia por lo siguiente. Un ejemplo de filosofía es que esto lo decía Mateo Rusarín, que es el hermano de Diego Rusarín. Eso le iba a decir. Que Mateo Rusarín él es filósofo, él es graduado de filosofía. Y Mateo decía que básicamente la filosofía, un símil, es una mesa grandísima donde hay 2000 viejillos, donde hay 2000 señores ya viejos, barbudos, canosos, todos hablando a la vez. Eso es la filosofía. Y son señores desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Imagínense una mesa así, con todos hablando a la vez. Entonces se requiere sí o sí, de cierta forma, un grado de humanidad para hablar, porque estos son discusiones que, a pesar de que una IA, o sea, una base de datos muy inteligente, muy avanzada, pueda ir aportando cosas, aún no lo puede hacer al grado que lo hacemos los humanos. Además, todavía al día de hoy, por eso digo, podría ser que en el futuro cambie, pero el día de hoy nos sigue interesando escuchar qué tenemos que decir los humanos. Y yo creo, esto lo tomo de una entrevista que le hicieron al ex vicepresidente de Google, no recuerdo el nombre del señor ahorita, le hacen una entrevista en el diario de un CEO, donde él da dos visiones de la inteligencia artificial. Una visión es una distopía. La otra visión es una utopía. La distopía, caos, terrible, malo. La utopía, paraíso, bueno, bonito. Para llegar a la utopía tenemos que pasar por la distopía. Lo malo sería que nunca lleguemos a la utopía y que nos quedemos en la distopía. Entonces, la distopía sería que la IA realmente se convierta en un tipo de Skynet. Tal vez no exactamente igual que Terminator, pero algo similar. Y eso que era tan loco cada vez empieza a hacerse más risible. Y la utopía sería una, y es lo que él defiende, o digamos, es el punto que él
al cual a él le gustaría que llegáramos y que lo ve como algo posible, es que muchos de los mandatarios y muchas de las posiciones de poder sean tomadas por una IA. Porque esas posiciones de poder, donde típicamente podemos encontrar a gente, o donde es más fácil en promedio encontrar a gente más mala, porque tiene ahora mucho poder, y eso puede cambiar, eso cambia a las personas, al ser una IA, es más objetivo. Entonces eso nos permitiría, o nos daría a los humanos, un grado de libertad muy amplio. Porque, bueno, esa posición de poder, ya no hay un humano que pueda hacer modificable su conducta, porque ahora tiene poder, sino que es una IA que puede estar entrenada con la ética de Nicómaco y que nos puede llevar a un grado de libertad mucho más grande. No lo sabemos aún, pero creo que tener esas dos propuestas es importantísimo, porque gracias a esto que tomo de este señor, ahora tenemos también la opción de ver la IA como una gran ayuda. Y por esto que tiene que ver con la pregunta que me hiciste de la filosofía, porque filosofía requiere tiempo, hay que leer, y hay que leer mucho, o hay que ver muchos videos, o hay que consumir mucha filosofía, o hay que discutir mucho, o hay que hacer las tres a la vez, mucho, durante mucho tiempo, para empezar a formarnos una idea. Entonces, para poder obtener todo ese tiempo, sí o sí necesitamos que los recursos salgan de algún lado. Y si de alguna forma logramos que la tecnología nos solvente la parte de los recursos y que como consecuencia de eso lo que nos quede es más tiempo, entonces la filosofía va a ser más importante en un futuro, porque vamos a tener más tiempo para discutir las cuestiones filosóficas, que al final son las cuestiones básicas de la vida, las grandes preguntas. Sí, claro. Siento que todos tenemos lo que le llaman crisis existenciales sobre qué hacer con nuestra vida o qué resolver. Y siempre va a haber como una balanza, ese equilibrio entre lo que nos da de comer y lo que en realidad nos llena la vida. Y bueno, si la tecnología pues nos soluciona esa parte, va a ser pues muy importante pues lo que terminemos resolviendo de esa manera. Cuéntanos algo. ¿Cómo terminó en el ámbito? Porque Aarón también es ingeniero en sonido. Nos gustaría saber cómo fue que alguien tan adentrado en la filosofía terminó metido en la parte de sonido. Y me llama mucho la atención la parte donde alguien por gusto termina especializándose en algo que para otra persona hubiera sido tal vez muy tedioso estudiar. Y ahí es donde es la columna vertebral del canal, encontrar esos hobbies que terminamos monetizando o viceversa, terminamos tomándole el gusto a lo que podría ser un trabajo. Cuéntenos cómo terminó ahí en el ámbito tal vez del sonido. No fue por la filosofía. De hecho, yo me defino como un profesional multidisciplinario. Entonces hay cosas las cuales domino desde hace mucho tiempo. La primera cosa que domino es la batería, que es lo que vemos acá. Acá hay una batería electrónica. Y yo tuve el privilegio de comenzar desde muy pequeño. Entonces tengo más de 25 años de experiencia tocando batería. La batería, y a los bateristas nos pasa algo muy curioso. Como es el instrumento que tiene más chunches y que tiene más cosas, terminamos lidiando con los cables, terminamos lidiando con que hay que poner algún micrófono, aunque no sepamos ni cuál es el micrófono, ni cómo se llama, ni qué hace, pero terminamos poniendo eso. Y como terminamos lidiando con eso, al final es muy fácil que terminemos lidiando con, bueno, y ahora vamos a grabar. ¿Y con qué programa vamos a grabar? Bueno, entonces vamos a buscar en internet qué programa nos podemos descargar o craquear o hackear o tener ahí o ver qué hacemos. Y entonces es muy típico que muchos bateristas sean ingenieros de sonido, porque ya de por sí tocar batería es mucho más complicado que tocar otros instrumentos, porque son varios instrumentos juntos. Y eso me llevó a que definitivamente tuve un llamado por la ingeniería de sonido. Recuerdo un primer grupo que tuve en el colegio, Scala Reggae, y en ese grupo tuvimos una compañera de intercambio alemana y queríamos grabarle una canción. Entonces nos fuimos para la casa y yo tenía mi batería en la casa y con un primer micrófono marca Genius de 2000 colones comprado en Perimercados de Grecia. Ahí comencé a grabar y bueno, al final eso se fue para Alemania. Y entonces me gustó mucho la experiencia y yo dije, wow,
si logré esto con un micrófono, ¿qué puedo lograr con más? Luego vino mi hermano que grabó su disco y yo le ayudé también. Y luego en el TEC, estudié en el TEC Electrónica por un tiempo. Allá me hice de otros amigos con quienes yo monté luego un primer estudio de grabación que se llama El Escondite. Y eso fue mi puesta en escena de, ok, he acumulado algo de experiencia, ahora lo voy a hacer, lo voy a poner en un primer estudio. Y bueno, ahí fui escalando y escalando y escalando. Luego Music Center Road, que fue un lugar donde trabajé por mucho tiempo y se hizo un estudio y yo he grabado, ahí he grabado varias bandas, a Nada aquí, el disco de José Pablo Arias, Galaxias Fértiles, y el disco de Percoa, con el que fuimos a hacer tour por Alemania en 2 ocasiones. Eh, y luego que es Art Home Studios, mi pequeño estudio en casa. Entonces, en parte, la batería o la música me lleva a la ingeniería de sonido. Entonces están muy unidos todos. Y esa es la otra parte que me hace un profesional multidisciplinario, es la ingeniería de sonido, del cual ya soy ingeniero desde hace aproximadamente unos 15 años atrás. Luego la oportunidad de dar clases en la Ulicori, con un curso que doy por ahí, principios de ingeniería de sonido, cual ha sido un curso muy exitoso, al cual la gente le ha gustado mucho. Y luego, pues, múltiples proyectos y múltiples grabaciones que he hecho en todo, en Costa Rica y de hecho fuera de Costa Rica también. Entonces, ese es mi acercamiento con la ingeniería de sonido, viene desde pequeño. Y por eso me encanta esta idea y yo creo que va muy, muy de la mano con el mensaje o la idea del canal vocacional. Porque actualmente, para los profesionales que se identifiquen conmigo, es muy difícil. Es realmente difícil porque actualmente, por cómo es el mercado laboral, se nos exige mucho de muchas cosas, de muchas tareas, de muchos lugares. Entonces, ser un profesional multidisciplinario me parece que acota muy bien lo que muchos otros están así. Entonces, para todos aquellos profesionales multidisciplinarios, eh, eh, tomen esa identidad, porque me parece que es muy buena. Me gusta dar este mensaje para que la gente empiece a reconocerse, porque a veces somos muy buenos o tenemos mucho talento, pero por cuestiones de nuestra personalidad lo escondemos. Y eso no debería ser, deberíamos de sacarle provecho a lo que sabemos. Así sea que haya un título que nos respalde, que es fenomenal, ojalá que sí, y todos deberíamos de buscar esa titulación porque nos da un respaldo, pero también la experiencia y los trabajos, o lo que se le llama un portafolio de trabajos, nos puede dar ese respaldo perfectamente. Si está acompañado de un título, genial. Y si no, con un portafolio de trabajos. Entonces, documentar lo que hacemos es importantísimo. Y para todos aquellos que tienen o que saben manejar y que tienen experiencia en algo, aunque no tengan una titulación, creo que identificarse como un profesional multidisciplinario es por donde hay que comenzar. Aarón, entonces, eh, después de haber adquirido todo este conocimiento, tanto en la industria del sonido como en filosofía, ¿cuáles son sus planes a futuro con respecto a todo lo que quiere hacer? Hay muchísimos. Hay planes a corto, mediano y largo plazo. Y un plan a corto plazo es sacar uno de mis discos. Así que vas a tener el chance de ser de los primeros, de escucharlo. Sí. Y básicamente se trata de un disco enteramente de batería. Me encanta lo que otros personajes han hecho en el mundo de la batería, como Thomas Lang o Nate Smith, que ellos han hecho discos dedicados a batería. Es relativamente común en el mundo de los bateristas escuchar a otros bateristas que se dedican solo a la batería. Para muchas personas o sea, es algo de nicho, pues. Así que yo quiero aportar eso a la música y desde esta posición como un tico que hace un disco completamente dedicado a la batería. O sea, va a ser un disco de batería para todo el mundo. Sé que muchos bateristas les va a gustar y van a haber muchas influencias ahí. Así que ese es una primer meta a corto plazo. Además de que no es solo el disco, sino que también está en video. Así que es una propuesta grande. Ya todo está grabado. De hecho, va a haber uno de los videos que va a tener una sorpresa muy curiosa porque se grabó en un lugar que
tiene su controversia y estuvo muy chido a grabarlo. Quienes me acompañaron a grabarlo, quienes me ayudaron, amigos y mi novia Isa, que ha sido un apoyo increíble, se recuerdan de ese día. Y bueno, yo tendré muchas experiencias que contar, pero para grabar ese video, tuvimos que pedir muchos permisos y pasar por algunos apuros. Así que bueno, eso es una primera meta a corto plazo. Una meta a mediano plazo es tener mucha más presencia a nivel online. Una de esas metas está acompañada con canales en YouTube, específicamente 3 canales que espero en adelante poder abrirlo y presentarlo al mundo. Canales donde voy a incorporar la parte tecnológica, la parte filosófica, la parte de ingeniería sonido y más cosas. Magnífico. ¿Y exactamente cuáles son los problemas sociales o generales que van a atacar a esos proyectos? Hay 2 problemas que son con los que comenzaba desde la parte filosófica, que creo que a través de esta incorporación digital se pueden ayudar. Pero bueno, los 2 problemas que yo reconozco ahorita es el relativismo y la falta de enfoque. Uh-huh. Ahora, curiosamente, en el mundo digital siempre relacionamos la falta de enfoque con el mundo digital. O es fácil relacionarlo. La falta de atención por mucho TikTok. Exactamente, ¿verdad? El scroll, que ya es un símbolo como de falta de enfoque. Sin embargo, esto es igual que una herramienta, igual que que cualquier otra cosa, es una herramienta. A mí me parece que la plataforma de YouTube es muy útil porque nos permite, y a quienes consumimos contenido de formato largo, que es un contenido por el cual yo apuesto también, y que lo consumo y también veo cómo va a crecer en el futuro, nos puede ayudar más bien a enfocarnos. Uh-huh. Eso entre otras cosas. Pero los 2 grandes problemas, en resumen, sería el relativismo y la falta de enfoque. Ok, sí. ¿Y cuáles son las soluciones que tenemos como para ese tipo de problemas o que se pueda aportar? Yo veo 2 soluciones. El existencialismo y el enfocarse, el buscar el enfoque y la autodisciplina. Me parece que, aunque yo mismo soy una persona que consume mucho contenido, me parece que siempre leer no debe dejarse de lado. O sea, el hábito de la lectura es algo que además recomiendan muchas otras personas formadas. Además, está implícito en la filosofía y está implícito en la ingeniería y está implícito en la educación. Hay que leer. Por ejemplo, en ingeniería de sonido hay que leer muchos manuales. Uh-huh. Es más, hay una historia muy curiosa de uno de los ingenieros de sonido de Alejandro Sanz. Olvido el nombre de él, Luis algo, el apellido. Él contaba como él no estudió en ningún lugar, sino que lo que hizo fue que acompañó a otros ingenieros y lo que hacía era leer los manuales de los micrófonos, leer los manuales de las consolas, leer los manuales de los monitores, y de tanto leer y de meter mano, ¿verdad? De ir prácticamente a hacer sonidos, aprendió un montón. Entonces es válido. Uh-huh. Pero la cosa es que él tuvo que leer. Y en filosofía tenemos que leer también. Así que me parece que eso es, aunque actualmente podemos recibir mucha información a través de contenido, si nos sabemos enfocar a través de videos de YouTube, a través de clases online, podemos sacarle muchísimo provecho. Leer siempre tiene que ir de la mano. Uh-huh. Bueno, es algo muy importante porque entre tanto libro, porque hay de todo tipo de libros y hay libros que siento que en realidad no aportan mucho. ¿Cuáles son los libros que recomendaría, así como el top 5 de libros a recomendar como para entrar en el mundo de la filosofía o por lo menos para desarrollar pensamiento crítico? Bueno, hay libros que obviamente han calado mucho en mí y los recomiendo. Vamos a ver, no solamente por una cuestión egoísta, de que como yo los leí, entonces los demás tienen que leerlo, sino porque creo que genuinamente nos abren nuestra visión del mundo. Un libro que de hecho a mí me caló muchísimo, recomendado por uno de los profesores de Introducción a la Metafísica, David, profesor de la UCR. Gracias, David, porque acá, en parte estamos acá por esos libros que usted me recomendó, los cuales yo leí.
Duré bastante tiempo, pero los leí. Eh, este, el libro de Sapiens, de Harari. Es un Buenísimo. libro que lo tuve que leer 2 veces y hacer apuntes. La primera vez que hice apuntes hice unos y la segunda hice otros porque es demasiado amplio. Y es uno de los libros que abre la mente. Eh, Hay mucha controversia alrededor de ese libro, pero si yo tuviera hijos les diría, estudien este libro, lean este libro. Entonces Sapiens es uno de ellos. El libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje es Mm. otro libro que también tiene mucha controversia, pero me parece crucial para entender cómo estamos con muchos de esos temas controversiales en este momento. La ética nicómano también Buenísimo. me parece básico. El arte de la guerra, que también Ujú. es básico para entender cómo movernos. El príncipe Maquiavelo. Ese inspiró las 48 leyes del poder. Efectivamente. Um, 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson, que también me parece un libro que aporta mucho en términos prácticos. Así que um, sí, esos son los libros que yo recomendaría. Magnífico. Igual aquí en Costa Rica, pues, bueno, el que no anda mucho en el ámbito de la lectura, pues no sabe cómo comprar. El patrocinador de este video es una página que lucha contra ese gigante de los libros que se quiere apoderar de todo y se dedica a vender libros usados. Entonces, en el sitio web que le estamos presentando aquí en pantalla, pueden ver que es un buscador de libros usados. Scrollean ahí o pueden buscar por autor también y ahí les va a salir el número de teléfono de la persona que está vendiendo ese libro usado. Es una forma pues de combatir tal vez el monopolio o que se vuelva tal vez un privilegio leer y sea más accesible para todos. Dentro de este sitio web vamos a ver una opción que es específicamente de autores costarricenses. Entonces viene el nombre del autor costarricense y viene pues sus redes sociales. No vienen solo autores muy conocidos, sino que también vienen autores muy buenos que están empezando. Entonces que este sitio web se vuelve una herramienta para buscar tanto los libros que nos recomienda Aarón como también otros libros de interés. Siento que la oportunidad de leer no debería ser para unos pocos, sino que pues para todos y es una forma también pues, de combatir el problema de atención que vivimos como sociedad y no sé si como generación también, pero sí, siento que es importante pues a tomarlo en cuenta y que es pues de gran valor. Y ese es nuestro patrocinador del video. Gracias a ellos. Eh, Otra pregunta muy importante. Otra pregunta muy importante es ¿qué espacio laboral tiene la ingeniería en sonido en Costa Rica? ¿Quién, digamos, dónde se puede estudiar y en dónde podría buscar trabajo un ingeniero en sonido? Esa es de las preguntas más importantes porque todos los ingenieros de sonido siempre nos enfrentamos a exactamente a ese dilema. ¿Dónde, dónde voy a terminar trabajando? Ujú. Y no solo los ingenieros de sonido, muchos relacionados al arte o a la música, o inclusive hasta la misma tecnología, la programación, y entre otros, que a veces uno pensaría que en el mundo tecnológico la salida laboral es más fácil, lo cual en parte es cierto, pero eso no deja de ser difícil conseguir trabajo. Ah, yo abogo porque el ingeniero de sonido se enfoque en su carrera y sea lo mejor que pueda, pero me parece que la habilidad más grande que puede tener un ingeniero de sonido, aparte de lo técnico, aparte de saber que los tipos de micrófonos y la acústica, los programas de grabación, los plugins, la mezcla, el mastering, que todo esto es la parte técnica. Aparte de eso, que busque tener una formación musical, que de alguna forma busque dominar algún instrumento. Entonces van de la mano, me parece que eso es muy útil. También me parece que es muy útil que se esté abierto a otras ramas de la música que no son exactamente solo la ingeniería de sonido.
y que también esté muy aliado a la tecnología. Yo creo que esas son claves, porque resulta que las oportunidades para crecer en ingeniería de sonido casi que hay que hacérselas. Hay que buscarse hacérselas. Pero ojo, es que también pasan en otras áreas. En programación también. En programación muchas veces hay que uno buscar hacer uno sus propias apps o buscar uno entender muy bien un lenguaje de programación o varios lenguajes de programación. Lo mismo en la ingeniería de sonido. Yo al principio comencé con Adobe Audition, el 3, y probé antes del Adobe Audition el Cool Edit Pro, que ya eso estamos hablando que es muy viejo. Y pues luego pasé al famosísimo Pro Tools, que es la herramienta que yo dominé por mucho tiempo, que he dominado por mucho tiempo. Pero actualmente, en vista de cómo se mueve el mercado y de hecho de cómo puedo moverme yo más rápido para resolver los proyectos de forma más rápida, utilizo Reaper. Así que no me caso solo con una opción. Es como los lenguajes de programación. Bueno, no solo sé Python, pero también sé JSON y también sé este y el otro. Entonces, hay que tener ese juego, digamos, en ingeniería de sonido. Yo me casé mucho con la idea de ser un ingeniero de sonido solo de mezcla. O sea, estar muy dedicado solo a mezclar. Entonces, si solamente nos dedicamos a mezclar, tendríamos que ser muy buenos y tener un estudio muy bueno y tener mucho equipo y resolver mucho. Y maravilloso, quien pueda hacerlo, perfecto. Pero si somos honestos, en el mercado que hay en Costa Rica, que existe un pequeño mercado, una industria, esto lo discutimos mucho varios ingenieros de sonido en Costa Rica, pero o es un tema que se discute mucho. Pero la cosa es que es difícil. Es difícil porque el mercado es pequeño. Hay un cierto mercado, pero es que sigue siendo pequeño. Entonces, sí o sí, tenemos que ser lo suficientemente líquidos para poder tomarle la forma a otras formas de ingeniería de sonido, como la ingeniería de sonido en vivo, que es donde, por ejemplo, se tiende a ver más recursos ahí. Entonces no hay que cerrarse. Eso es de los consejos que yo les puedo dar. Hay opciones como dentro de la Aulicori o conmigo personalmente. En la Aulicori, para aquellos que quieran hacer una introducción a la ingeniería de sonido, precisamente se da el curso de principios de ingeniería de sonido. Y para aquellos que quieran adentrarse aún más, también pueden contactarse conmigo. Acá, desde este espacio, se dan clases particulares y las cuales han sido muy bien aceptadas por todos. Bueno, de aquí sale una gran pregunta. ¿Cuál es el principio para estudiar ingeniería de sonido? Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar informática, el profesor en el primer curso asume que uno sabe aprender la compu, sabe usar los programas de Windows y por lo menos tiene una idea general de qué es de un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es la base para poder entrar en ingeniería de sonido? Después, yo toda la vida me he preguntado esto. Yo no tengo el mejor oído del mundo. Por dicha, no trabajo nada que tenga que ver con sonido. Pero digamos, una persona que quiere estudiar ingeniería en sonido por lo menos tendría que tener alguna facilidad, haber sido músico o por lo menos haber estado cerca del sector, o se puede empezar completamente desde cero. Cualquier herramienta o cualquier habilidad dentro de la música ya ayuda. Sin embargo, se puede empezar desde cero. Y de hecho, puede ser muy útil. Porque aquellos que ya veníamos con la música o que ya estábamos de cierta forma adentrados en la música, venimos con un bias. Eso puede ser bueno si uno sabe cómo enfocarlo para desarrollar uno su propia marca de sonido, su propio gusto musical. Pero aquella persona que viene completamente desde cero, que nunca ha tenido contacto con la música, es como un lienzo en blanco. Entonces tiene un gran reto por delante, pero también tiene una cancha muy, muy buena para jugar. Y la respuesta a eso es que se puede comenzar desde cero, aunque usted no tenga un oído entrenado. Lo que sí, esas de las habilidades más importantes, y se lo repito siempre a mis estudiantes, hay que entrenar el oído. Es decir, hay que escuchar mucho. Y uno como ingeniero de sonido escucha la música distinto a como lo escuchan los músicos. Eso es muy curioso. Qué bueno. Porque los músicos piensan en notas. Los músicos cuando escuchan una canción dicen, la armonía de esto, eso de fijo está, la base, el tono es do, pero esto
aumenta o disminuye, o es como un bemol, o está haciendo esta armonía, o está haciendo estos acordes, y estos acordes resuelven o no resuelven. Y la composición de esto, bueno, esta composición está basada en tal época. Eso es lo que pasa en la mente de un músico en general. En la mente de un baterista, estamos pensando siempre en los breaks. Okay, ¿dónde viene el break? Hizo este fill o este break, o hizo este matiz, o hizo esto, usó tal redoblante, está usando tal parche. Pero en la mente de un ingeniero de sonido, lo que pensamos es en frecuencias, que al final es lo mismo que las notas. Cada nota está relacionada con una frecuencia, pero no son exactamente lo mismo. Y nosotros pensamos en frecuencias y pensamos en plugins. Usó un compresor, ahora usó un compresor óptico, o usó el de Waves, o usó el de IK Multimedia, o usó los de SSL. ¿Habrán grabado en una SSL? ¿Habrán grabado con Shure? ¿Habrán grabado con Sennheiser? ¿Habrán grabado con Neumann? Esas son las preguntas que están ahí en la cabeza de un ingeniero. Pero resulta que cualquiera de los tres parten de una cosa básica: saber escuchar. Esa es una de las habilidades que hay que prestar atención. Hay un detalle con la inteligencia artificial muy curioso. Resulta que ahorita uno de los grandes miedos de la mayoría de ingenieros de sonido es la inteligencia artificial. Porque lo que vemos que pasa con Suno AI, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, Suno, no se digan los otros, pero con Suno resuelve muchísimo. Y logra, por ejemplo, una de las tareas que me parece que hace bien la IA es limpiar audio. Yo utilizo Isotope RX para hacer yo limpieza de audio, pero desde que Adobe sacó una herramienta y ahora Suno sacó otra herramienta, lo hacen muy bien. Pueden limpiar audio de una forma excelente. Pero cuando he escuchado muchas de las mezclas que hace la inteligencia artificial, aún tienen un detalle que si uno escucha con cuidado, y para aquellos que tenemos el oído un poco más entrenado, un poco por lo menos, podemos detectar como hay ciertos artefactos que de hecho son tan perfectos que se identifica que lo hizo una IA. Porque las imperfecciones es parte de lo que hace que la música sea disfrutable. Entonces lo hace tan perfecto que sabemos que eso fue una IA. A mí personalmente me gusta mucho escuchar música en concierto y escuchar a la gente gritando. Para muchos puede ser una polada, pero a mí me gusta mucho escuchar la música así. Y lo siento como muy cálido, escuchar a la gente gritando y que la música no es como tan exacta. Igual yo no sé nada de música. Estoy hablando que en Spotify es lo que busco para escuchar mientras trabajo, pero sí es algo pues bastante disfrutable y que le mete humanidad. Y siento que eso es volver al tema que estábamos hablando ahora de cómo las inteligencias artificiales nos aportan mucho, pero por otro lado más bien debería eso darnos espacio a nosotros encargarnos de la parte más orgánica, más natural. Eso es a lo que iba para atar este comentario con la IA, con la tecnología, o sea, la ingeniería de sonido con la tecnología. Me parece que la IA antes, sobre todo para los ingenieros de mezcla, más que huirle, debemos de aprovecharla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos podemos ahorrar mucho tiempo usando la IA. Y nosotros entonces podríamos dedicarle más tiempo a la parte creativa de la mezcla, a probar los plugins, a probar nuevas formas, a afinar las cosas de otras maneras, a hacer plantillas para poder mezclar más rápido, no tener que dedicarnos a limpiar tanto el audio, a poder combinar, por ejemplo, otros tipos de micrófonos en postproducción. Entonces, eso es a lo que iba, que la IA lo podemos ver como que nos va a quitar el trabajo o que lo podemos implementar. Y esto en el ámbito específico de la ingeniería de sonido, que sobre todo en el ámbito de estudio, porque la ingeniería de sonido yo la divido en dos. Me gusta dividirla en dos. Este es un aporte que me gusta darle siempre. Está la ingeniería de sonido de estudio, de grabación, como este espacio, y la ingeniería de sonido en vivo. Entonces, en vivo ya hay bastante material, pero todavía la inteligencia artificial no llega tan metida al en vivo, porque el en vivo sigue siendo muy humano y, digamos, se sigue necesitando mucho que haya una intervención humana. Probablemente en el futuro cambie un poco, pero sigue siendo muy humano. En el ámbito de estudios donde más puede cambiar más rápido, y es en ese ámbito donde yo digo, bueno, para aquellos que nos dedicamos al mundo de la mezcla y la masterización, en vez de verlo como un enemigo, hay que verlo como un amigo y tratar de aportarlo lo más rápido posible. Entonces, ahorrarnos tiempo para que la parte creativa más bien sea la que florezca con esto. Igual en otras áreas de la tecnología. Por ejemplo, en todo lo que es redes.
redes, el famoso CCNA, ¿verdad? De Cisco, podemos verlo como que, bueno, ahora le decimos a un bot o a un agente con N8N que nos haga, que nos cree una red y que nos haga un access point y que nos haga esto y lo otro. Pero precisamente nos puede dar un espacio creativo si eso lo resolvemos para que nos ponga la IP y nos haga la VPN y todo lo que ocupamos. Sí, Sí. cosa que es muy manual, esa parte es la que la IA nos puede resolver o ya está resolviendo. Igual que, y esto es algo que ya muchos estamos viviendo, una gran parte de la población, cuando escribimos a un lugar. En muchos lugares, cuando escribimos a una clínica o escribimos para sacar una cita donde sea, nos atiende un bot y al bot le preguntamos, bueno, ¿y qué horario tiene? Y antes tal vez teníamos que esperarnos a que la persona recepcionista que está almorzando, después de 1 hora o 2 horas nos contesta el mensaje, cuando el bot tiene esa información y nos la da ya. Entonces ya no perdimos esa hora o media hora de tiempo. Nos lo dio de una vez. Y era justo lo que ocupábamos. Y eso es lo que me parece súper interesante de la IA. Y ligándolo con la música, por ejemplo, esto lo compartía Checo Dávila, cómo ahora nosotros podemos hacer maquetas musicales rápido. Entonces, esas maquetas son importantísimas porque a alguien que nos contrata, por ejemplo, alguien que contrata mi servicio de mezcla, me puede decir, vea, yo tengo esta canción o yo quiero grabar esta canción, dígame qué arreglos le puedo hacer, qué instrumentos le puedo meter. Ah, bueno, perfecto, yo puedo tomar esa idea, pasársela, hacerle un prompt, pasársela a una IA y decirle a la IA, hágame una maqueta. Entonces, ¿esa maqueta va a ser el sonido final? No, va a ser la guía. Y a partir de ahí vamos a tener una mejor comunicación, el artista y yo como ingeniero, para que él diga, ah, sí, me gusta eso, perfecto. Entonces, como le gusta eso, vamos a grabar esto y vamos a hacerlo con tales micrófonos y vamos a ir a este estudio y vamos a usar estos plugins y yo lo voy a grabar de esta forma y lo voy a mezclar de esta forma y lo vamos a masterizar de esta forma. Y eso nos ahorró un montón de tiempo. Entonces, así es como se puede ligar esta parte de la tecnología y de la IA con la ingeniería de sonido. Magnífico, magnífico. Bueno, para ir cerrando la entrevista, queremos dejarle el aporte de un consejo vocacional. ¿Cuál serían las preguntas que debería hacerse un joven actualmente para escoger una carrera en Costa Rica? No tomando en cuenta tanto lo financiero o lo que está de moda, sino tomando en cuenta descubrir sus propios gustos. Me parece que la respuesta es el balance. Buscar un balance. El segundo aporte es el enfoque. La decisión que sea que tome, que pueda tener un lapso grande o un lapso mediano de tiempo para poder enfocarse en eso que quiere. Básicamente es la receta del éxito. Poder enfocarse durante 1 año, 6 meses, en lo que sea que tome, en cualquiera de las áreas que tome, así sea que deje dinero o no deje dinero. Y aquí voy con un detalle muy importante. Cuando uno está joven, sobre todo como aquellos que están terminando el colegio o empezando la universidad, es cuando más barato les puede salir experimentar. Equivocarse. Conforme pasa el tiempo, el costo de esa equivocación es más alto, porque su tiempo va siendo más valioso. Cuando como joven se puede enfocar en algo específico y darle un buen tiempo, estoy hablando de por lo menos unos 6 meses a eso, puede desarrollar una habilidad que lo pone por encima de otros. En mi caso personal, yo dediqué una cantidad abrumadora de tiempo a la batería, a practicar la batería, a tocar batería. Se dice que los músicos deberíamos de dedicarnos unas 8 horas al día a nuestro instrumento. Bastante. Sí, como un trabajo, porque lo es. Pero eso es realmente algo muy complejo. Y no vamos a tener esa disposición de tiempo por siempre. Entonces, recuerdo que cuando yo estaba joven en el colegio, yo dedicaba de 4 a 6 horas. Con lo cual, mis vecinos querían asesinarme. Pero bueno, por dicha no lo hicieron, no lo lograron. Y eso me permitió desarrollar mi nivel de batería a un nivel competitivo y bueno y solvente. Pero porque pude enfocarme en eso. ¿Y por qué insisto tanto en el enfoque? Porque prácticamente todo está de una u otra forma hecho
para desenfocarnos actualmente. Y por desgracia, el acceso a la tecnología, que es tan bueno, a la vez es tan malo. Malo, ¿por qué? Porque nos desenfoca muy fácilmente. Ahora, el tercer consejo es que si nosotros en este ambiente hispanoamericano en el que estamos, que es Costa Rica y Hispanoamérica, me parece que aquellos que quieran enfocarse en las carreras STEM van a tener un futuro con muchas oportunidades. Así que me parece un buen balance buscar desarrollar una pasión y a la vez buscar desarrollar una carrera STEM, que cada vez hay más oportunidades en esas carreras. Así que sí, me quedo tranquilo, podría dormir tranquilo hoy, aunque tan solo se cale ese mensaje en la gente joven. Perfecto. Pues no, muchísimas gracias por ser el primer invitado de este proyecto. Siento que abre espacio no solo a próximos invitados, sino también a personas que vean este video y les ayuda a decidir qué quieren estudiar o en qué quieren trabajar o en qué quieren aportar. Yo le sumaría que el hecho de pensar qué le puedo aportar yo a la humanidad, a la sociedad, e incluso a mi propia familia, es algo importantísimo. Y ese sería como el consejo de cierre. Para los que nos encontraron en TikTok, sepan que esto es un video de YouTube. Entonces lo pueden ver completo en YouTube. Para los que nos encontraron en Spotify, pueden ver esto con más imágenes en YouTube y lo pueden pues dimensionar un poco más. Aquí en el video de YouTube va a estar los enlaces de Aarón, va a estar lo de la página de libros, va a estar un enlace para los libros de Jordan Peterson por si los quieren ver. Y pues nada, agradecerles de lo que nos comentaron. Como decía ahora, entre más joven se sea, más oportunidad hay para la experimentación. Aquí al final les voy a dejar un video donde voy a entrevistar a una persona que dejó una carrera completa que le generaba muy buenos ingresos para dedicarse 100% a la espiritualidad. No les voy a hacer más spoilers, la verdad es que esa entrevista también va a estar buenísima. Y pues no, muchas gracias y los dejo aquí con Aarón. Gracias para todos aquellos que estén interesados en mi trabajo o en mis servicios. Queda el contacto en este video. Como me pueden contactar tanto como ingeniero para aquellos que quieran grabar su proyecto, que quieran comenzar a aprender qué es la ingeniería de sonido, aquellos que ya tienen un proyecto grabado pero quieren que los mezcle o que se haga la famosa masterización. Aquellos que tal vez no saben nada de esto y simplemente tienen curiosidad, pueden contactarse conmigo. También aquellas personas que quieren una introducción al mundo filosófico, puedo darles una pequeña guía. Me parece que eso también es sumamente importante y saber que hay recursos para poder hacer esa guía o esa introducción a la filosofía, que sé que muchas personas lo tienen, a veces lo tienen de callado, o a veces vienen de un ambiente religioso en el cual están un poco dudosos. La filosofía para nada va en contra de la religión. Eso es algo que típicamente se cree en Hispanoamérica. Es que el filósofo, eso va a hacer que usted no crea en Dios. Es ateo. Es ateo, todos los filósofos son ateos, tenga cuidado, y son masones, y son terribles, y se comen chiquitos. No. Nada más alejado de la verdad. Y para todas aquellas personas que también busquen clases dentro de la ingeniería de sonido, pues acá queda este espacio abierto para que se contacten conmigo.